Le preguntás a los pacientes y la mayoría de la gente se arrepiente no de las cosas que hizo, sino de las cosas que les quedaron por hacer. Me dediqué a laburar todo este tiempo y no hice las cosas que quería, o la casa, el construir la casa, que es como un mandato social con el que han crecido nuestros abuelos y padres, de tenés que recibirte para ganar dinero, para construir una casa. Y en esa casa tiene que ser una super casa que vivas vos y todas las generaciones venideras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Expreso Podcast. Una charla donde buscamos nuevas soluciones a problemas eternos, para fomentar otras formas de pensamiento. Un espacio donde entrevistamos a gente que logró escapar a la vida monótona de oficina, ya sea emprendiendo, siendo freelance o invirtiendo, para que nos cuenten cómo lo lograron. Bueno, bienvenido Nacho, muchísimas gracias por venir. Gracias, Gonza, por invitarme. Lo primero que necesito es que nos cuenten un poco por qué estás acá, qué has hecho distinto. Bien, bueno, primero me presento, soy Nacho Torre, soy médico, además de otras cosas, como papá aventurero de la vida, y básicamente me dedico a trabajar con personas que se están muriendo, hago cuidados paliativos. Básicamente lo que yo hago con estas personas es, y con su familia, ayudarlos a que estén sin dolor, sin síntomas, que puedan atravesar el último pedacito que les toca vivir de la manera más cómoda y más digna posible. Y además los acompaño para ayudarlos a organizarse en la despedida, en los papeles y todo lo que tenga que ver con la organización de su último trayecto de vida. Y obviamente aprendo de esto. He aprendido esto y en base a lo que veo con mis pacientes y lo que ellos me han enseñado, he logrado modificar mi vida y trazar un rumbo un poquito distinto a lo habitual. Me encanta. Se podría decir que sos uno de los pocos médicos que no busca curar a sus pacientes. Depende del concepto de curación. Hay muchos pacientes que se curan de cosas en ese último trayecto. Siempre digo, recordar que las personas no son nada más que la parte física, sino que hay todo un trasfondo emocional, espiritual, social, y a veces las dolencias vienen por ahí. Y ese trayecto que muchas veces recorren con dolor, con sufrimiento, que son enfermedades que los llevan a la muerte, como el cáncer, por ejemplo. Siempre digo, trabajo con las tres peores palabras de la medicina: cáncer, morfina y muerte. Son las tres cosas que la gente le tiene más miedo, incluso los médicos. Pero en ese último trayecto, cuando uno logra aliviar, cuando uno logra tratar los síntomas y que el paciente pueda estar más tranquilo, que su familia lo vea más tranquilo, sabiendo que se va a morir igual, empiezan a salir otras cosas, ¿no? Otros problemas, ¿no? Que uno trata de resolver a veces que nunca resolvió a lo largo de su vida y que en ese último pedacito tiene la posibilidad de resolver. Problemas espirituales, problemas emocionales. Y el acompañamiento que hacemos los médicos de cuidados paliativos muchas veces viene por ese lado también, no solamente desde lo físico. Entonces a veces hay cosas que podemos curar antes de que el paciente se muera, antes de que el paciente se vaya. Y que curan a los que quedan también, ¿no? Claro. Y, digamos, tu vida y tu trabajo se trata de estar constantemente con gente que se está muriendo. Sí. Eso es algo que Sí. la mayoría de las personas lo encontrarían muy depresivo. Y morboso. ¿Cómo haces para que no sea así? O sea, yo te veo, estás completamente feliz. Si veo tus redes sociales, estás feliz, siempre haciendo cosas. Otra de las frases que siempre digo es que estoy en el lugar donde nadie quiere estar, ¿sí? Porque estoy en el medio del sufrimiento, en el medio del dolor. De hecho, es una de las especialidades menos elegidas en la medicina. Es una especialidad muy nueva y que la mayoría de los médicos le huyen, porque los médicos no estamos en las facultades, no nos forman para acompañar en la muerte. Nos enseñan qué es la muerte desde lo físico, cómo se pone un cadáver. De hecho, primer año de medicina tenemos anatomía, trabajamos con cadáveres. Pero no nos enseñan esto, a entender la muerte como parte de un proceso, que es la vida. No nos enseñan a acompañar al que se está muriendo, no nos enseñan a acompañar a la familia, no nos enseñan a contener. Entonces a los mismos médicos nos asusta, recién recibidos, nos asusta la muerte, porque no la vemos. Nos enseñan que la muerte es el enemigo y que tenemos que pelear contra la muerte. Entonces si el enemigo te gana, te frustras. Y
la muerte siempre gana porque siempre llega. Entonces los médicos le huyen a esto. Y muchos lo encuentran depresivo, asusta, son temas que asustan. Pero encontré en esto una combinación de cosas que a mí me atraían, ¿no? Que era el acompañamiento no solo desde la medicina, sino desde lo humano, desde lo social, desde lo psicológico. Yo creo que una segunda carrera que hubiera elegido es psicología. Tiene mucho de lo espiritual. Si bien yo no estoy cerca ahora de ninguna religión, me crié dentro de una parroquia, mis años de juventud fueron dentro de una iglesia y tomé mucho de eso, del amor y de la espiritualidad, más allá de la religión en sí, sino el concepto de espiritualidad, y eso me sirvió, uniéndolo a la medicina, uniéndolo a mi gusto por la psicología. Encontré en esto la combinación perfecta de esas tres cosas, ¿no? Los cuidados paliativos juntan la ciencia con el humanismo, con la compasión, ¿sí? Entonces buscan llevar compasión y al mismo tiempo acompañar desde el conocimiento. Entonces tratamos los síntomas, pero también todo lo que incluye al ser humano en sí que está sufriendo. Entonces nunca lo vi como algo triste o depresivo, porque hago lo que me gusta realmente, que es acompañar al que está sufriendo. Y cuando vos tenés una retribución de eso, que es ver al otro que de golpe, que estaba mal, una familia destruida, destrozada, desorganizada, que no saben qué hacer, son situaciones que cuando te tocan es un baldazo de agua fría, porque nos pasamos toda la vida evitando tocar estos temas. Entonces cuando te tocan, y desgraciadamente en algún momento de la vida a todos nos va a tocar o morirnos o acompañar a alguien que se está muriendo. Entonces si toda la vida lo negaste, cuando te toca de golpe no sabes para dónde correr, te deja desorientado. Entonces poder ayudar a alguien en esa situación, organizarlos, traerles paz, traerles tranquilidad, no va a hacer que sea menos triste, porque obviamente perder a alguien va a seguir siendo triste, siempre. Pero se vive de otra manera, se vive con otra paz, con otra tranquilidad, y ver que vos pudiste ayudar en eso es una retribución tan copada, tan fuerte, que te terminas dando cuenta que estás ayudando más de lo que vos pensás. Entonces nunca lo he podido vivir como algo triste. Sí te voy a decir que digamos, para hacer esto necesariamente te tenés que involucrar, y eso trae aparejado sufrimiento también, ¿no? Cada familia, cada grupo que vos atendés es distinto, tiene sus vivencias y vos terminás siendo parte de ese grupo. Yo como médico termino siendo como parte de la familia, sobre todo cuando los acompaño durante mucho tiempo. Y eso obviamente hace que cuando el paciente parte o cuando vos ves situaciones que le generan sufrimiento a la familia o al paciente, también sufrís. De eso se trata ser humano, ¿no? Otra cosa que nos enseñan a los médicos en las facultades es que tenés que poner distancia, que por eso el escritorio del médico en el medio, ¿sí? Tenés que estar alejado del paciente. Bueno, ahora en pandemia nos viene bien, pero fuera de la pandemia es como necesitas mantener distancia porque si te involucras vas a sufrir, si sufrís no vas a poder atender. Y yo estoy tan en contra de ese proceso, tan en contra. Digo, ¿qué más humano que involucrarse con el sufrimiento del otro para aliviarlo? Dividimos digamos, las formas de atender en forma con empatía y forma con simpatía. Viste que está tan de moda hablar de la empatía hoy. Sí. Bueno, digo, simpáticos podemos ser todos. Si vos me decís, che, Nacho, no sé, me echaron del laburo. Loco. Bueno, tranquilo que ya vas a conseguir otro. Eso es una respuesta simpática. No está mal. Pero ¿en qué te ayudo? ¿De qué te sirve? Una palmadita y, che, ¿querés un sándwich? No está mal, pero no es suficiente. No es suficiente para llegar al otro. Entonces, en lo que yo hago, la simpatía no alcanza. Necesitas ser empático. Necesitas conectarte con el dolor del otro. Y para conectarte con el dolor del otro, necesariamente tenés que bajar tus defensas, entender ese sufrimiento, no juzgarlo
y eso necesariamente trae aparejado un sufrimiento. Entonces, Es como ponerte vulnerable. totalmente, totalmente. O sea, es llorar a veces con los pacientes. Otra enseñanza que nos dan en la Facultad de Medicina es el médico no llora. ¿Cómo va a llorar? Digo, otra cosa tan humana como llorar. ¿Por qué no? ¿Por qué está mal llorar? ¿Por qué? O sea, obviamente no me va a largar a llorar más que el paciente o que el familiar. Pero digo, a veces son emociones que las reprimimos y que no las dejamos salir y que a veces una lágrima de uno o un silencio de uno comunica más y conecta más con el otro que un discurso de lo siento mucho, la verdad que todo es muy triste. Palabras que a veces el otro no necesita escuchar. El silencio a veces comunica más y el mostrar el sentimiento real comunica más que las palabras muchas veces en esto. Así que verás que tiene una carga emocional muy grande. Y eso obviamente por algún lado lo tengo que decantar, ¿no? Obviamente con el acompañamiento psicológico es fundamental para poder acompañar a otros, tengo que estar bien yo. Y bueno, por otro lado, yo, digamos, mi escape es viajar. Yo cada 2 o 3 meses paro un ratito, digo, estos 2 días, 3 días o una semana son para mí y viajo. Como que vivís en ciclos. Sí, sí, sí. 3 meses de trabajo. Sí, porque son los ciclos de los pacientes. Normalmente un paciente que entra en cuidados paliativos es un paciente que tiene una expectativa de vida aproximada entre 6 meses y un año. ¿Sí? ¿Llevas muchos pacientes al mismo tiempo? Me puse un límite. Me puse un límite de pacientes para cuidarme yo, porque antes tomaba pacientes, somos muy poquitos los médicos que hacemos esto, entonces tengo realmente mucho trabajo, hay mucha demanda. Yo específicamente me dedico a cuidados paliativos en domicilio. Entonces, porque la idea de los cuidados paliativos es que el paciente que va a fallecer pueda fallecer en el lugar donde más quiera. Y normalmente si vos te preguntas si yo te pregunto dónde te gustaría morirte. Donde sea con mi familia. Claro. Entonces buscamos eso. Pero paradójicamente somos tan poquitos los médicos de cuidados paliativos y para colmo son de los poquitos que somos, acá en Mendoza 20, 25 ponele, somos muy poquitos los que nos dedicamos a hacer domicilios, a acompañar a los pacientes en el domicilio. Entonces me tuve que poner un límite porque tomaba pacientes, llegó un momento que no daba abasto, porque obviamente no solamente es ir a verlos, sino que es el celular. Cada 15 segundos el celular un mensaje de un paciente de otro que vos tenés que ir resolviendo, orientando, acompañando y es terriblemente agotador. Entonces me puse un límite de no más de 20 pacientes al mismo tiempo. Entonces cuando fallece un paciente, tomo otro paciente. Esto es una manera de cuidarme, de no explotarme la cabeza, de no quemarme, porque si no después no sirvo para atender al resto. Y lo de los viajes, entonces más o menos es coincidente con eso. Cuando baja un poquito la cantidad de pacientes, digo, voy a parar un poquito, hago un mini viaje. Ahora, bueno, no sí, tanto por la pandemia. Tampoco era viajes así que me iba a Tailandia, Europa, al Caribe, sino viajes cortitos. A veces el viaje es agarrar la carpa, irme con mis hijas 2 días de campamento al medio del bosque, acá en Tupungato, una cosa así. O agarrar el kayak y me voy a Potrerillos y a remar y estoy todo el día remando y vuelvo. Son escapadas, escapadas que hago para desconectarme. Bien, sanas. Ya resolviste mi primera pregunta, que es cómo estando todo el tiempo en contacto con la muerte no estás deprimido, no sos depresivo, no sos un tipo triste, enojado, etc. La segunda pregunta viene un poco de algo que yo siempre quise hablar y nunca encontré cómo hacerlo porque no puedes hablar de la muerte. Entonces me costaba y dije, bueno, vamos a traer a alguien que me ayude. Hay una corriente que nació hace muchos años, se llama Memento Mori, que básicamente los griegos se decían, recuerda que debes morir. Entonces, mucha gente posterga las cosas y no las hace porque cree que no va a morir nunca y después muere como si nunca hubiera vivido. ¿Cómo te ayuda a vos tener el tema tan presente para las cosas que haces con tu vida? Bien, bueno, primero me cambió la vida. O sea, el trabajar con pacientes que se mueren, con gente que está pronta a morir,
me impactó básicamente en absolutamente todas las esferas de mi vida. Y esto le pasa a la mayoría de los médicos de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos gente de todas las edades que se está por morir y que se muere. Entonces, no es que tenemos el concepto de, ¿viste? Esta fantasía de que todos nos vamos a morir de viejos o que nos vamos a morir cuando seamos viejitos. No, vos salís hoy a la calle con 30 años y te puede chocar un auto, o mañana enfermarme yo y morirme. Entonces, vemos gente de todas las edades y aprendes de eso. Y también aprendes de las experiencias de los pacientes. Una de las cosas que yo trabajo mucho con los pacientes es sobre las cosas que les quedaron por hacer o las cosas de las que se arrepienten, ¿no? Entonces, hay como un patrón en esto. Vos le preguntás a los pacientes y la mayoría de la gente se arrepiente no de las cosas que hizo, sino de las cosas que les quedaron por hacer, o de las cosas que postergaron por. Entonces, y cuando vos ves ese por, es el trabajo, me dediqué a laburar todo este tiempo y no hice las cosas que quería, o la casa, el construir la casa, que es como un mandato social con el que han crecido nuestros abuelos y padres, de tenés que recibirte para ganar dinero, para construir una casa. Y en esa casa tiene que ser una super casa que vivas vos y todas las generaciones venideras. Entonces, crecemos todos con ese mandato, yo incluido, hasta que me encontré con los cuidados paliativos, y de golpe empezás a ver que hay gente que se dedicó 10, 15 años de su vida a construir una casa. Te digo incluso de gente cercana, de gente de mi familia, que nunca más vacaciones, se pasaron 4 o 5 años construyendo y dejaron de irse de vacaciones porque todo iba para la casa, porque no había tiempo, porque cómo nos íbamos a ir. Y de golpe, vos no sabes qué puede pasar mañana, ¿me entendés? Entonces, ver esas situaciones de gente que postergó y de golpe se arrepiente de no haber hecho, te cambia, te da vuelta el tablero, así. Entonces, la mayoría de los médicos de cuidados paliativos y de la gente que trabaja en paliativos empieza a vivir con otros tiempos de objetivos. O sea, yo ya no hago objetivos a largo plazo o a larguísimo plazo. Trato de hacer objetivos a mediano plazo, en todo. Porque tampoco es buscar el equilibrio, ¿no? ¿A qué le da más mediano plazo? A ver, tenemos los dos extremos. Objetivo a largo plazo, voy a construir una casa de 2 pisos, de 3 pisos para cuando sea viejo, para que vivan mis nietos, y nos hacemos la pieza arriba y abajo va a quedar el living, y después llegas a viejo y te fracturas la cadera y no puedes dormir en tu pieza arriba, entonces tenés que dormir en el living, o te morís y esa casa la van a disfrutar tus yernos. Eso es a largo plazo, ¿no? Y después a corto plazo, o a cortísimo plazo, es el vivir el día a día, la locura de, oh, voy a vivir hoy porque mañana me puedo morir. Eso tampoco es sano, ¿no? Todo el tiempo ya, y ni es sostenible en el tiempo. Para vivir el día a día es como, digo, oh, Gonza, vámonos ya, saquemos ya un pasaje, vámonos ahora a Brasil, ¡pum! Y te caigo con 2 pasajes. O sea, eso no es ni sano, lo puedes hacer como una locura de una vez, pero no puedes mantener todos los días vivir así, y tampoco económicamente es sostenible. Entonces, el equilibrio en esto que yo encontré es vivir a mediano plazo, es decir, hacer planes, primero disfrutar lo más que pueda en la medida de mis posibilidades, de las pequeñas cosas. Y los objetivos a mediano plazo es, a lo mejor no voy a pensar en comprarme una casa, como te decía el ejemplo inicial, sino a lo mejor así, bueno, ¿puedo vivir alquilando? Vivo alquilando. ¿Me da para comprar una casa? Pero necesito realmente una casa de 3 pisos, gigante, de 2000 metros cubiertos. ¿La necesito? Si me voy a morir, probablemente, con mucha suerte, me voy a morir dentro de 60 años. Y con poca suerte me voy a morir enseguida. Entonces, a lo mejor, por ponerte un ejemplo, pongo el ejemplo de la casa porque es algo muy frecuente, ¿no? Digo, con tener una casa que sea cómoda, que sea agradable, que me mantenga calefaccionado en invierno, que sea que dure por lo menos los próximos 50 años que voy a vivir, ya está. ¿Para qué necesito más? ¿No? Es un ejemplo que te pongo. Sí. Pero digo, esto es cambiar un poquito los tiempos de los objetivos. Tampoco me voy a pasar 40 años o 20 años de mi vida construyendo y dejar de lado un montón de otras cosas solamente para construir una casa que no sé si voy a poder disfrutar.
Yo te, Un disfrute potencial. te hago como un retruco ahí. Entiendo todo lo que me has planteado, estoy de acuerdo. Lo que yo pienso de los objetivos de largo plazo es que tienen que ser cosas que vos disfrutés, no la meta, sino el proceso. Claro. Entonces, suponete, nunca he construido una casa, por supuesto. Pero si es algo que yo puedo disfrutar, si veo cómo se van levantando las paredes y me da alegría y cosas así, Claro, claro. en ese sentido, sí. Ahora, si fue un calvario hacer la casa, Si lo vas a sufrir, fue una mala idea. claro, Pero si lo vas a sufrir solamente porque estás mirando a futuro Eso. y estás dejando de ver crecer a tus hijos, a ver, lo podemos poner con otro ejemplo, el decir, mira, me ofrecieron un súper laburo, pero me tengo que ir a vivir 3 años lejos de mi familia, de mis hijos, ponele. Me pasó a mí, me ofrecieron un trabajo para ir a trabajar en el sur, súper pago, un lugar hermoso, increíble, pero no me tenía que estar lejos de mi familia que vive acá. Y pongo estas cosas en la balanza, ¿no? Es decir, realmente me voy a perder 3 años de la vida de mis hijas que pasan rapidísimo, solo por un trabajo que me va a dar mejor estatus y para futuro me va a venir re bien, pero esto, ¿no? El día a día de mis hijas, el día a día de mi familia, no vuelve. No vuelve. el tema es que, O sea, lo pongo en la balanza, digamos. Claro, ¿no? siempre- esto es muy personal. el siempre poner que en la hagas balanza. algo que valga la pena, Claro. vas a tener un costo. Siempre. Siempre. Toda opción Entonces- requiere... elegir algo siempre significa que perdés otra... Elegir la otra cosa opción. no hacer. Y el punto para mí es que al no tener presente la muerte, todos decimos, bueno, me pierdo 3 años de la vida de mi hija, pero lo recupero después, porque Pero ¿y porque si no después. lo recuperás? Eso, ese es para mí el punto por el que hoy estás acá hablando. Digamos, es el riesgo potencial que yo le digo, ¿no? Porque el tema es esto, ¿no? Es el no arrepentirte, o sea, no hacer cosas de las cuales después te vas a arrepentir o no dejar de hacer cosas de las cuales después te vas a arrepentir. En un punto entendí que somos finitos, que el tiempo en el que estamos acá es un instante. Puede ser un poquito más largo, un poquito más corto, pero llega un punto donde, no solamente el punto de la muerte, donde ya no puedes hacer todas estas cosas, sino que también hay un tiempo para cada cosa. Vos y yo nos conocimos haciendo parkour. Sí, eso fue genial. Un médico que hace parkour fue... No solo un médico, sino una persona de 35 años que hace parkour. O sea, que arranqué a hacer parkour a los 35 años. Y de golpe estaba colgado de los canteros de la plaza, con mi pelada, mi barba, rodeado de adolescentes, que eran nuestros mismos compañeros de parkour, colgado de la plaza. Un día me vio una paciente y me dijo, doctor, ¿puede ser que lo vi arriba de un cantero en la Plaza Título es falso. Independencia? y como juzgándome, yo digo, sí, soy yo. Digo, esto, hacer parkour, obviamente me hubiese encantado encontrarlo antes, pero si no lo hacía ahí, me iba a quedar con las ganas, porque probablemente dentro de 10 o 20 años no me dé el cuerpo para hacerlo. Entonces no es nada más la muerte, sino el proceso natural de envejecer que te va poniendo ciertos límites para ciertas cosas. Entonces entendí que había cosas que no quería perderme, que estamos en un mundo tan vasto y estamos rodeados no solamente de los lugares, sino de las experiencias, ¿no? Hay tantas experiencias para disfrutar y tan poco tiempo. Entonces, en la medida de mis posibilidades, elegí que iba a tratar de disfrutar al máximo y no perderme de un montón de cosas que a veces uno dice, esto no lo voy a hacer por el que dirán, o las excusas que nos ponemos para no hacer, porque ya estoy viejo. Lo que más me jode es eso, el ya estoy viejo para esto, ¿no? Entonces, de golpe me dice, pero ¿te vas a ir a hacer un curso de parapente? ¿No estás viejo para eso? Y es como una puñalada en el corazón. No, ¿cómo voy a estar viejo? Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Si tengo a lo mejor la posibilidad económica, porque obviamente, Sí. a ver, volvemos a lo mismo, no es como un día me levanto y digo, hay que disfrutar la vida todos los días. No, para poder disfrutar, digamos, necesitas tener un cierto sustento, y para tener ese sustento necesitas laburar, para laburar necesitas estudiar, y eso tiene todo un proceso detrás, ¿no? El tema es que no se prolongue ese proceso. O sea, te vas a pasar toda la vida estudiando y laburando para llegar a viejo y disfrutar recién cuando llegues a viejo.
cuando llegues a viejo probablemente no puedas disfrutar un montón de cosas. Y te vas a decir, ya no me banco recorrer Europa caminando. Tengo la plata, tengo el tiempo, porque estoy jubilado y qué sé yo, y me la pasé laburando y tengo la guita que ahorré, pero no me da el cuerpo para recorrer Europa caminando como quería cuando era joven. O no sé, ir a hacer una caminata por la selva. Entonces, es empezar a visibilizar esto, que somos finitos, que tenemos una fecha de vencimiento, pero que no la sabemos, y que hay cosas que con el tiempo vamos a no tener a lo mejor el sostén físico para hacerlas. Entonces, a partir de ahí, a partir de esas dos ideas, empezar a vivir el día a día de otra manera. Entonces, ahí es donde haces el clic. Es decir, bueno, tampoco es, como te decía recién, no es vivir como loco, pero, a ver, decir, che, mirá, vas al supermercado y ves un chocolate importado, decís, sale 100 pesos más caro. Me guardo esos 100 pesos para la jubilación o para los ahorros, o bueno, un gustito una vez. A ver, ¿cuántas veces en la vida voy a comer un chocolate importado? O un café, y decir, poner en la balanza, no es vivir como loco, sino poner todos los días en la balanza las cosas, ¿sí? Como pensar en el largo plazo, pero a la vez decir, si mañana me toca, no me arrepentí de nada. Claro, exactamente. Entonces, dejás de solamente pensar en el largo plazo y tampoco vivís todo el día en el cortísimo plazo, sino que pones en la balanza y vas diciendo, bueno, tampoco es que voy a decir, como mañana me puedo morir, hoy voy a salir me voy a gastar todos los ahorros de mi vida, voy a vender todo lo que tengo para irme 30... no sé, Sí, 40 sí, días de crucero, y después se me pasaron los 40 días, no me morí, sigo acá y pobre, y ahora no tengo cómo remontarlo. Entonces, es eso, ¿no? Es poner en la balanza todos los días y decir hasta dónde puedo disfrutar de ciertas cosas, que tampoco son cosas, tampoco es gastar, ¿no? Tampoco es solamente cosas caras. En el día a día, decir, hoy me voy a tomar el día para no hacer nada, para ver tele, o me voy a tomar... en vez de ponerme, a los médicos nos pasa mucho que llegamos a la casa y seguimos laburando en la casa. Sí. Tenés que escribir historias clínicas, recetas y demás. Es decir, hoy paro, hoy no. Hoy mi disfrute va a ser esto, salir a caminar o ponerme a jugar con las nenas. Entonces, esas son las cosas de las que la gente se arrepiente, de no haber hecho esas cosas, ¿no? No hablemos nada más de lo grande y lo caro, de los viajes, de las compras y demás. Hablemos de esto, no disfruté, me perdí el acto de mi hija de la escuela donde salía disfrazada porque no quería faltar al trabajo, o porque, no sé, mil cosas. Una nimiedad, sí. Obviamente entiendo que hay un montón de gente que vive el día a día con lo laboral y que es muy complicado a veces poder elegir. En el canal siempre decimos, salvo casos extremos, claro, esto aplica. Claro. Si estás en un caso extremo, obviamente, claro, bueno. En el día a día a veces es muy difícil decir voy a faltar al trabajo para ver el acto de mi hija porque te echan. Pero qué sé yo, llegas del trabajo y decís estoy reventado, me voy a dormir, y en vez de elegir ese día a lo mejor dormir, elijo de escribirle a un amigo y que se venga a comer. ¿Entendés? Ese tipo de cosas son las que trato de disfrutar y de enseñar a disfrutar, porque no es nada más en mi vida, sino que trato de llevar esto. Soy un difusor del tema del tabú de la muerte. Trato de enseñar, por un lado, el romper con el tabú de la muerte a través de charlas, de conferencias y demás, y también en la facultad, donde soy docente, en la Facultad de Medicina, y también obviamente trato de inculcar el humanismo en la carrera, pero trato de llevar este concepto, ¿no? del disfrute dentro de lo sano, dentro de las posibilidades, pero sin dejar de lado las cosas que nos hacen bien, ¿no? Los planes, por eso voy a esto de los planes a mediano plazo. Bueno, no hace mucho justo hice un video donde hablaba de una enfermera, hizo más o menos lo mismo que vos, pero un poco más documentado. Había visto cuáles eran los arrepentimientos más comunes de la gente justo antes de morir. Los 5 más comunes empezaban con no. No hice
Exacto. No fui. Y bueno, los cambiamos un poco como por decirte, ¿cómo haces para evitarlos? Bueno, no trabajes tanto, no vivas una vida para los demás, etcétera. Podríamos hablar de esto eternamente, pero para cerrar quiero que comentes un poco algo muy interesante. Vos tenés una charla TED, quiero saber cómo llegaste a dar una charla TED. Bien, bueno, una historia media loca, ¿no? Esto del disfrute y de las cosas que nos pasan en la vida. Venía de un tiempito, un lapso de tiempo donde me pasaron 1000 desgracias juntas. 1000 desgracias juntas en el periodo de 4 meses. Así resumido, me separé, se murió mi papá, me fui al Caribe y me agarró el huracán más fuerte de los últimos 80 años. Me fui separado con mi ex esposa porque ya teníamos el pasaje comprado, sin hablarnos. Encerrados con el huracán. Con el huracán 4 días. Me robaron, se me derrumbó el puente y me clavé con el auto de punta. Todo eso me pasó en el periodo de 4 meses. Estaba en una etapa donde no terminaba de salir de un duelo y empezaba otro problema. Y en medio de esa depresión me paré a tomar un café en una estación de servicio llorando, solo, así como loco malo. Y de golpe agarro el diario y veo que había un anuncio que decía: ¿te gustaría dar una charla TED? Te invitamos a que nos cuentes tu propuesta. ¿Qué es eso? La realidad es que yo hasta ese momento no sabía qué eran las charlas TED, no tenía ni idea, pero ni idea. Y en un arranque de locura dije: yo me voy a anotar, total, ¿qué puedo perder? Ni sabía lo que era. Y mandé una solicitud explicando que me gustaría hablar de la muerte, porque era como lo habitual, ni siquiera sabía que iba a hablar de la muerte, y me olvidé. Y al otro día llegó un mensaje y donde el grupo organizador de TEDx me convocaba a contarles mi idea en forma personal. Así que me armé de valor, no sabía ni qué era, ni de qué trataba, y me fui. Y bueno, nada, fue como una cosa muy rara porque me senté y fue como esto, ¿no? Como esto que estamos haciendo ahora de charlar. Y ellos me dijeron: contar nuestra historia en 3 minutos con un cronómetro. Y empecé a hablar y nada, fluyó y hablé. Empecé a hablar de la muerte, del tabú de la muerte, de cómo nos duele hablar de estas cosas y cómo al no hablar nos duele más, en realidad, y no nos damos cuenta. De golpe estaba hablando de Harry Potter y las reliquias de la muerte, de golpe estaba hablando de Valar Morghulis y Juego de Tronos, y todos los hombres deben morir, se pasaron los 3 minutos, llevaba como 5 minutos y los chicos me escuchaban, una llorando porque se había muerto su papá hacía muy poquito, todos emocionados, y me dijeron: esto va para TEDx. Y bueno, ahí que empecé el proceso de selección. Yo no me lo esperaba, no sabía ni siquiera, no la tenía armada la charla. Y en las semanas que siguieron la fuimos como puliendo, fui armando ideas, juntando cosas, armé la charla en 18 minutos, la ensayamos 1000 millones de veces, los coaches me iban guiando y quedó. Y salió. Te tengo que ser sincero, digo, médico, cuando vi que tenías la charla dije, bueno, es un médico, haber tenido un montón de contactos, alguien de alguna manera lo pudo ubicar y quedó. Nunca pensé que habías mandado una solicitud como... No, fue una cosa muy loca. O sea, no sé nada de tech, que me perdonen si alguien está escuchando y... Muy loca y que jamás pensé que iba a quedar. Está buenísima la charla, voy a dejar el link abajo para que la vean. Pues de hecho, hay cosas que no le he preguntado porque están en la charla y no tiene sentido que repitamos. Pero no, los invito a que la vean y que escriban, que pongan los comentarios que quieran y podemos charlar. Yo trato siempre de tener un feedback con las personas que me preguntan a través de las redes y demás, porque, bueno, ahora justamente te comento, estoy participando de un congreso internacional virtual. Me convocaron los organizadores, que son de España. El congreso se llama La belleza de la muerte, que justamente lo que busca es esto. Distintas personas que tocan el tema de la muerte a nivel internacional nos convocaron para dar pequeñas charlas explicando de nuestras ideas y demás, y algunos talleres. Y bueno, ahora está en proceso, está en curso el congreso. ¿Y cómo es un link eso? Ahora están las charlas subidas lo buscas como Congreso COCO, que es Comunicación Consciente. Bueno, yo después lo busco y lo dejo abajo para que le den un clic nomás, pues, si no... En principio había que inscribirse, pero ahora han liberado las charlas, están todas las charlas
para verlas, digamos. Cualquiera las puede ver, digamos. Cualquiera en Instagram que lo busque lo puede ver. Y aparte, ahora, mitad de junio, arrancan unos talleres, que esos son pagos, digamos. También yo voy a dar un taller específicamente, se llama Acompañando en el Buen Morir, que es un taller para enseñar cómo acompañar a las personas que se están muriendo para que sea bueno para el que está pronto a partir, pero también cuidando al que está al lado. Al que está cuidando. Exactamente. Perfecto. Porque después es el que se queda. Y sí. Y el sufrimiento queda ahí. Entonces, los invito a que vean o que traten de buscar el link ahí, después se lo paso a Gonza para que lo vean. No, la verdad, tenía expectativas muy altas con entrevistarte, pero las has colmado a todas. Excelente. Me encanta esta charla. Te agradezco un montón por haber venido. Y bueno, acá terminamos. No sé si tenés algún mensaje último, ahí tenés la cámara. Bueno, nada, disfruten, vivan, amen. Vuelvo a lo que decía recién de Canción de Hielo y Fuego, para los fanáticos de Juego de Tronos, los que han leído los libros. Dos frases que se repiten mucho en el libro y en la serie de Juego de Tronos, una es Valar Morghulis, todos los hombres mueren o todos los hombres deben morir, y la respuesta a esta frase en idioma valirio es Valar Doheris, que significa todos los hombres deben servir. Y es este equilibrio entre el disfrute, todos nos vamos a morir, disfrutemos porque todos nos vamos a morir, pero el todos venimos a servir es todos tenemos un propósito en la vida, ¿no? Entonces no es nada más disfrutar, sino también entrega, también dar. Así que me cierro con esto, ¿no? Disfruten, pero no se olviden de dar, de servir. Muchas gracias.